CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. El viernes 4 de mayo de 2012 y son ustedes bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Un saludo a nuestros compatriotas que nos ven en nuestro país y el mundo a través de laprensarafica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Saludos también a quienes nos escuchan por GD Radio del Grupo Nutriz Radio. Este viernes conversaremos sobre un tema de mucha relevancia social en nuestro país. Vamos a platicar sobre la situación de vivienda en El Salvador y el mundo. Comparto con ustedes un dato para que comprendan la dimensión de lo que hablamos. Según estimaciones, a partir del sexto censo de población y quinto de vivienda del año 2007, el déficit habitacional en El Salvador es considerado en situaciones de hacinamiento con dos o más familias por vivienda, es de 477.908 viviendas. Repito ese número, del déficit habitacional de 477.908 viviendas, del cual aproximadamente 416.648 es de carácter cualitativo y 61.260 en términos cuantitativos. Cada año se producen aproximadamente 36.800 nuevos hogares en todo el país. Pues bien, en la entrevista nos acompaña este viernes Claudio Ascioli. Él es el jefe de la sección de políticas de vivienda de la Organización de Naciones Unidas, ONU Habitat, y él pues va a conversar con nosotros en torno a esta temática. Claudio, bienvenido. Un gusto. Mucho gusto. Perfecto. Bueno, para comenzar, Claudio, explíquenos rápido un poco el propósito de la visita a El Salvador. Sí, gracias. Bueno, conjuntamente con el gobierno estamos organizando lo que llamamos un proyecto que se llama el perfil de la vivienda de El Salvador. Es un programa que estamos realizando en casi 15 países del mundo. El perfil de la vivienda es un instrumento analítico, diagnóstico participativo que permite al gobierno y sus contrapartes sociales y económicas y políticas a dar una mirada crítica en el funcionamiento del sector vivienda, descubrir lo que está funcionando, lo que no está, cuáles son los obstáculos, cuáles son las necesidades y demandas de vivienda, los tipos de ingresos, cómo funciona el mercado, por qué tenemos determinados problemas, cómo el sector de la construcción funciona, si el sector de oferta de suelo funciona bien o no. Entonces, claro, damos una mirada completa. ¿Y congregan entonces a todas las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre la materia, gobierno, todas las instituciones cooperantes? Sí, seguro. Y involucramos también a organizaciones de base, de los pobladores, de todos los grupos de intereses y todas las actividades económicas están representadas en lo que llamamos la primera consulta pública que estamos haciendo ayer y hoy en San Salvador. ¿El interés fundamental de ONU Habitat en el país, cuál es? Bueno, ONU Habitat está trabajando duro acá como parte de las Naciones Unidas. Y aquí tenemos una experiencia muy importante que es el programa del Objetivo del Milenio. Entonces tenemos un programa y ahí coordinamos toda la familia de las Naciones Unidas actuando en el país en un programa que se llama Vivienda Productiva. Y está sucediendo una serie de intervenciones muy interesantes y muy buenas y es un proyecto muy innovador. ¿Qué es lo más relevante de ese proyecto? Es decir, lo más importante y de impacto, sobre todo porque estamos hablando del tema de vivienda y enfocado más obviamente a la parte social, ¿no? Sí, en este caso es que no podemos pensar solamente en la vivienda, pero las relaciones sociales y económicas de la gente. Entonces, en el mercado ya percebemos en varios países, y parece que los datos dicen lo mismo en El Salvador, que el costo de vivienda con relación al montante de ingreso que las personas tienen, hay una diferencia muy alta. Entonces, la capacidad de pago de la gente para la vivienda que está ofertada no se encaja. Entonces, a través de este programa, procuramos identificar cuáles son las capacidades y las demandas de actividades económicas en el entorno de los asentamientos precarios que existen en el país. Entonces, estamos ahí conectando la urbanización y regularización de estos asentamientos
pero dándole una oportunidad de conectarse con la economía local de los barrios. Claro, tengo la impresión que en la parte del financiamiento es un obstáculo bastante sensible, no solo en nuestro país. Me imagino que por la experiencia suya a nivel mundial, como jefe de la sección de políticas de vivienda de Naciones Unidas, me imagino que puede observar si son comportamientos, claro, cada país tiene su propia realidad, ¿no? Pero hay como constantes. Te voy a dar una idea. Una investigación que se ha hecho en África, por ejemplo, por un centro que es una de nuestra contraparte en África del Sur, en 19 países, llegamos a la conclusión que 70% de la población urbana de África está excluida de los sistemas formales de financiamiento. Entonces ahí, porque la gente no consigue un financiamiento, donde va a buscar ingresos, va a informalidad, tienes dificultad de ascender un crédito y tener acceso a una vivienda adecuada, entonces los problemas ahí se multiplican bastante. En El Salvador, pero por la discusión que tuvimos ayer, me quedé muy contento porque hay esfuerzos de fondos que están bien establecidos, hay un esfuerzo de crear una diversidad de productos financieros para bajar estos tipos de accesibilidad al crédito a las clases o los ingresos más bajos de la población, y yo creo que se puede avanzar más en ese aspecto. Pero no puedo decir con mucho, porque acabo de llegar a El Salvador, no leí todos los documentos que nos presentaron, entonces no puedo te decir con tanta profundidad lo que ya oí ayer. Exacto. Bueno, de todas maneras, debo entender que, por ejemplo, en el acceso para las viviendas, de acceso para las familias de escasos recursos en este país, se exigen un aproximadamente de ingreso de 4 salarios mínimos. A lo mejor platicamos después de la pequeña pausa comercial sobre cómo establecer algunas políticas generales sobre cómo normar sobre esa materia. ¿Qué hacer con la persona, digamos, que no tiene un empleo fijo? O sea, el sector informal, que es muy fuerte en estos países. Vamos a una pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, comparte con nosotros en la entrevista en línea de este viernes Claudio Ascioli, es el jefe de la sección de políticas de vivienda de ONU Habitat, que está en nuestro país a propósito de algunos esfuerzos que están desarrollando de manera conjunta. Hablamos en el evento pasado, Claudio, sobre todo este tema que tiene que ver con la parte de financiamiento, y la inquietud que le queda a uno es, por ejemplo, cómo hace una familia del sector informal para tener acceso a una vivienda, sobre todo cuando se está pidiendo que hayan ciertos niveles de ingreso para una familia que son, por ejemplo, 4 salarios mínimos. ¿Cómo tratar cada segmento en particular? Porque obviamente que cada segmento tiene su propio trato, ¿no? Entonces, esa es un poco la inquietud. ¿Cómo observa el caso de El Salvador? Mira, el problema de El Salvador de tener una gran parte de la población que no tiene un empleo formal. Pero no tener un empleo formal no significa que no tenga ingresos. Entonces, hay diferentes formas de confirmar si una familia es capaz de arcar con determinados costos que un financiamiento tiene. Entonces, miramos que en algunos países como Chile, Brasil, por ejemplo, se avanzó bastante en esta área. ¿Qué significa? Es a través de un trabajo social identificar cuál es la verdad, la capacidad de pago de una familia. Visitar la familia, entender cuánta gente está trabajando,
entender qué tipo de beneficios tiene en su casa, para medir cuál es el tipo de gastos mensales y ingresos que tiene, porque los ingresos, un mes tú tienes un ingreso muy alto, otro mes tienes bajo, entonces para determinar cuál es el mínimo de que una familia de esta puede pagar. Establecer una media. Sí, y ahí diseñar programas, programas de subsidios direccionados, o criar fondos de garantía para que la banca y todas las instituciones financieras se sientan seguras o compartan el riesgo de hacer una hipoteca o un empréstimo, hacer el empréstimo por etapas y no un empréstimo como una hipoteca completa, entender que la gente va a construir progresivamente, evolutivamente, entonces hacer los empréstimos por pago, entonces por cortos plazos, que eso está se platicando con los microfinanciamientos. Y esa es una experiencia que se está viviendo ya en otros países. Sí, se está tentando y vamos a ver, por ejemplo, en Chile, en Brasil, de aquí a unos años, para evaluar si este tipo de aproximación y de soluciones realmente logra de dar esta accesibilidad. En India, por muchos y muchos años atrás, la grande empresa, la Corporación de Financiamiento de Vivienda, ha practicado determinados programas para esta gente que tenía un ingreso, pero no podía comprobar qué ingreso tenía. Entonces eran programas que decíamos tailored, que es un poco ajustados a este tipo de población. Ya, porque el sector más desprotegido, digo, sin vivienda, sin acceso a una vivienda digna, está justamente en esos sectores, ¿no? Sectores informales, sí, o sectores incluso formales, sí, que tienen un ingreso permanente, pero que su ingreso no alcanza a llenar ese requisito que se exige. Sí. 4 salarios mínimos al margen de que sea El Salvador, o ¿cómo se ven ese tipo de esto varía de país a país, tanto cuanto la controversia sobre cuál es la línea de pobreza, cuando es que determinamos que una familia o una persona es pobre. Eso varía mucho. El Banco Mundial dice, bueno, de $1 a $2 para abajo ya estamos considerados como pobres por día. Entonces ahí estamos hablando de un ingreso de $30 a $60 por mes. Sería clasificado como pobre. Pero la verdad, la sorpresa que tenemos y estamos encontrando es que no son solo los pobres que están viviendo en asentamientos precarios o en la informalidad, en los asentamientos informales, que algunos tienen una calidad razoável, porque la oferta de vivienda está muy baja, tiene una escasez, hay problemas serios en algunos países con relación a la oferta de mercado, a la oferta de programas. Entonces la clase media o la clase media baja no encuentra oportunidad de dónde va al sector informal. Entonces más y más, por eso hay un programa enorme en Brasil, por ejemplo, porque una franja de la clase media baja no encontraba soluciones habitacionales para accesar. Entonces, ¿dónde ia? A las favelas, los asentamientos irregulares, los asentamientos clandestinos, y eso observamos en varios países. O sea, no es un problema exclusivo de los sectores más bajos. No es un problema de... Y por eso estamos discutiendo acá en El Salvador, para descubrir si la pobreza está relacionada con la informalidad. Bueno, los datos en varios países ya nos muestran que no. Entonces, es entender qué está pasando en el sector vivienda para podernos ayudar a descubrir cuáles son las medidas que van a permitir que la gente mejore su condición de vivienda. Es decir, desde Naciones Unidas no hay una receta establecida para cada país o para el país. No. Vamos a hablar un poco de eso cuando regresemos, y hay un comentario de José Tobar que nos llegó a través de Facebook. Vamos a la pausa y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos.
única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, a través del Facebook nos ha escrito José Tobar, ayer que anunciamos el tema y que estaría Claudio con nosotros. Dice José Tobar que está indignado que el Fondo Social para la Vivienda tenga tasas más altas en créditos para vivienda que la misma banca, o sea, se refiere a la banca privada, que no permiten, dice, modificar el plazo, lo que significa pagar de interés 3 veces más del capital prestado que de hecho está garantizado con la hipoteca sobre el mismo inmueble. Es un total abuso. Esto tiene que ver, Claudio, una pregunta puntual y es una cuestión muy local sobre, no sé si usted está enterado de esta parte, pero bueno, aquí lo que está explicando José Tobar tiene que ver con la política crediticia del Fondo Social para la Vivienda. Estamos hablando del sector que tiene acceso al Fondo Social para la Vivienda. Pero la parte siempre del crédito es muy sensible, ¿no? Mira, ayer tuvimos varios representantes del fondo que tuvieron la chance de compartir con nosotros la experiencia y las dificultades que ellos tienen, como todos nosotros que trabajamos en el sector de vivienda. Y me sorprendió que ellos permiten, por ejemplo, que una familia tenga, desde que tengan 3 miembros asociados a un crédito, o sea que calculan para el nivel del crédito 3 personas que pueden dar un crédito. Y me pareció... Sí, es decir, que el momento de otorgar un crédito se mide el ingreso de esas 3 personas. Se podría medir, sí, se miden 3, entonces tenemos 3 personas que nosotros nos comprometemos al pago de ese crédito. Es decir, aunque uno sea el representante, el que firma, pero los otros son como los subsidiarios, ¿no? Que participan del crédito. Y eso me pareció una innovación muy interesante. Y bueno, la información es que yo tengo aquí anotado que, por ejemplo, 6% al año y créditos con las viviendas que varían de 10.000 a 28.500 dólares, às vezes con subsidio a través de un programa Casa para Todos de 10% y una combinación, bueno, 6% al año no es una tasa de interés muy alta cuando comparamos con otros países que estamos viviendo. Bueno, la verdad es que tenemos que mirar cuál es la capacidad de pago, cuál es el ingreso mínimo, cuál es el grupo de familias que está siendo elegido para participar de estos créditos. Pero me pareció que no era una cosa muy, diría así, mala, ¿no? Me pareció un avance interesante, pero no conozco si el compañero que está en Facebook dice que la tasa de interés es más alta que la banca privada o la banca comercial, entonces tenemos que mirar, yo no conozco. Sí, claro. Ahora, esta parte del financiamiento, entonces, hay como un parámetro, no sé si una fórmula o un parámetro a nivel mundial de cómo establecer cuál debe ser el criterio para hacer eso, o evidentemente cada país tiene que ir diseñando su propia. La verdad es que cada país tiene. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos una referencia que es prácticamente una referencia internacional, es que el comprometimiento del ingreso familiar no debe exceder a 25-29%. ¿Por qué? Para que no se estableça una presión muy alta sobre la disponibilidad de ingreso de la familia, que tiene que comprometer para comida, para escuela, para libros, para ropas y otras cosas, transporte público. Entonces, esto es una referencia. Cuando tenemos situaciones donde la gente está pagando más que este porcentaje, entonces es algo que tiene que se preocupar. Ah, ok. Pero ese es como, digamos, un máximo, 25 o 30%. 25 a 29%. A 29%. Sí. Es para dejar el margen de que entonces la gente tenga posibilidades de cubrir sus otras necesidades. Sí, transporte público, por ejemplo, escuela o comida y las necesidades básicas, ¿no? Si nos vamos a la parte en términos de las dificultades más sensibles, ¿cuáles pueden ser en el país? No sé si con el poco tiempo de estar acá ha podido detectarlas. Bueno, la parte de financiamiento me imagino que evidentemente es una, pero ¿cuál puede ser la otra? Decíamos en el corte comercial el tema de acceso al suelo urbano. Sí, esto ayer en la discusión me pareció que todos
teníamos casi que un consenso, teníamos 100 personas representando las diversas entidades públicas, privadas y comunitarias en el país presente, y me pareció que la disponibilidad de suelo urbanizado o suelo para uso de vivienda es un problema muy serio y que por los precios están aumentando, hay una escasez y todo este aumento de precio de suelo va al precio final de la vivienda. Entonces, tú tienes que subsidiar o excluir una larga porcentaje de la población porque el precio final no va a estar a un precio accesible. Entonces, el acceso, tenemos que entender por qué hay la escasez de suelo urbanizado. Unas personas discutieron que la oferta de infraestructura no está acompañando. Entonces, estos tipos de dificultades acaban creando más escasez de vivienda accesible en el mercado y para la población. En el país, por ejemplo, ha habido una queja casi permanente por el hecho de que, en términos generales, las constructoras, estoy hablando de constructoras privadas, han estado trabajando mucho sobre la base de viviendas, de oferta de vivienda para sectores medios o altos en adelante de la sociedad, no gente que tiene más poder adquisitivo, porque obviamente cualquier proyecto urbanístico es mucho más rentable, entonces se ve mucho con rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacer para que de las políticas públicas de un gobierno puedan impactar también en la parte de los sectores privados y estimular a los sectores privados a generar infraestructura en vivienda que sea para los sectores de escasos recursos y que no estén pensando única y exclusivamente en construir una vivienda de $100,000 para arriba, que saben de que hay mucho más ganancia, pero que se puede hacer algo también con los sectores de escasos recursos? Mira, yo conocí dos experiencias de empresas privadas, constructoras, emprendedoras, que na verdade estão produzindo vivienda para a faixa popular. E isso é único, é realmente uma das experiências exitosas de El Salvador, é que o setor privado conseguiu lograr um tipo de produto através de um esforço de mobilizar o suelo, ter a capacidade de não solamente, e o que me surpreendeu é que o preço final da vivienda não solamente é acessível, porque está alcançando a uma faixa popular da população, pero todos os custos de infraestrutura estão incluídos. E isso me pareceu, na discussão que tive com pessoas que conhecem o setor da vivienda do país, que está relacionado com as dificuldades da oferta de infraestrutura, das inversões de infraestrutura. Então, os empreendedores estão fazendo suas próprias inversões, incluindo buscando a conectividade com as redes públicas a 8 ou 10 quilômetros de distância. Então, é um fato muito único. Eu diria que o setor privado está sendo uma iniciativa comercial para as faixas populares. Em Índia tivemos isso há anos passados e foi uma novidade. E eu creio que aí está. E creio que El Salvador tem uma tradição na área de vivienda. Tem uma ONG Fundasal que ha trabalhado por muitos anos com políticas e projetos muito inovadores. Então, El Salvador, um país pequeno, ha dado muito exemplo para o mundo de novidades em momentos onde outros países estavam buscando fórmulas de melhorar a qualidade e o tipo de produto mais acessível a los pobres. Perfecto. Debo hacer una pausa comercial. ¿Qué se debe recomendar para el tema concreto que ustedes han detectado que tiene que ver con el acceso al suelo urbano? Es decir, ¿qué hacer? ¿Qué alternativas deberían tomarse? Evidentemente hay que expandirse horizontalmente o hay que comenzar a pensar en construcción vertical. ¿Qué hacer? O sea, vamos a una pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia
estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, tengo un comentario más a través de Facebook de Mari de Alvarenga. Dice, desde 1993 se viene hablando de una política nacional de vivienda, pero se ha quedado corta, limitada a programas que, si bien es cierto, han solventado una parte, no han considerado que el déficit no es estático, sino que año con año crece, dice, porque el número de hogares también aumenta, que tiene que ver con la parte de crecimientos vegetativos. No sé si hay alguna referencia a este comentario, Claudio. Mira, uno de los objetivos fundamentales del perfil de la vivienda es realmente dar mayores y mejores subsidios de información y datos para que el gobierno y sus contrapartes en el sector vivienda puedan tomar decisiones bien informadas. La cuestión del déficit, la necesidad de vivienda, la demanda, y hablamos siempre de cualitativo y cuantitativo, necesitamos determinar qué es la demanda verdadera, demanda en el sentido económico, la demanda social, la demanda efectiva, o sea, la demanda que tiene capacidad de pago, para tenermos idea qué tipos de programas vamos a priorizar a la gente que tiene capacidad de pago bajo. Entonces ahí empezamos a hablar de opciones estratégicas y decisiones políticas de política de vivienda. Y creo el viceministro ayer habló muy claramente que están esperando mucho por este perfil para que les informe bien y puedan finalmente tener una política que es actualizada con la información que tenemos hoy. O sea, la idea de esta discusión que se inició desde el día de ayer y sigue este día, tiene que ver entonces con no establecer un diagnóstico, porque eso ya los tienen, sí, sino cuál es el camino a seguir. Bueno, el diagnóstico, sí hay algunos diagnósticos, pero como nuestro colega de Facebook ha notado que hay que se actualizar, tener datos fidedignos, hay censos, pero hay estudios de mercado, hay un estudio reciente de los asentamientos precarios que ha hecho Fundasal en 32 ciudades del país. Entonces hay una serie de datos nuevos, no queremos reinventar datos ningún, pero queremos dar una radiografía más fidedigna posible de todos los componentes del sector vivienda para que se pueda a partir de ahí tener ¿cómo se dice? Baseline information, que sería una tabla rasa de la información para tomarnos las decisiones mejores en el sector. Bien, con lo que cerramos el segmento pasado, la inquietud en términos de la orientación, ¿qué hacer? Si en el país, en San Salvador, por ejemplo, tenemos ya la demanda de suelo superó la capacidad de oferta, digamos, de suelo, ¿cuáles son las alternativas que quedan? ¿Es construir hacia arriba? ¿Qué hacer en un país que es muy sísmico? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque toca en el corazón de nuestra estrategia que estamos discutiendo hace un año en ONU Habitat, a partir de que nuestro nuevo director, Joan Clos, que es alcalde de Barcelona, ha trazido una serie de inquietudes y una serie de ideas para nuestro trabajo. Y una de ellas es la planificación urbana. Entonces, ¿qué tipo de planificación urbana necesitamos tener? Y El Salvador tenía la tradición de la planificación metropolitana, crear un proceso de gestión de suelo, no al nivel de la ciudad, pero a nivel metropolitano, para permitir crecimiento estratégicos. Yo creo que tiene que recuperar eso. Y ahí, a partir de estos ejes estratégicos, ofrecer suelo con inversiones de infraestructura para que permita a las ciudades se expandir de una forma organizada y estratégicamente conectada con los ejes económicos. Bueno, cuando volvemos a la forma que esta ciudad va a tener, estamos promoviendo ciudades más compactas, estamos promoviendo tipos de instrumentos de gestión de suelo que puedan estimular la optimización del suelo urbanizado en la área urbanizada y no simplemente expandir en la periferia. Y con eso necesitamos hablar de tipologías, de leyes, de legislación que permita utilizar el recurso suelo de la manera más óptima posible. Significa que
el régimen de propiedad privada, por ejemplo, a través de determinados instrumentos, tiene que ser también sujeto a intervenciones de políticas públicas. Por ejemplo, me sorprendió en saber que los municipios en El Salvador no tienen un impuesto predial que les permita captar recursos de toda la riqueza que se produce a través de inversiones públicas. O sea, si yo soy un propietario de un terreno, de una vivienda o de un edificio, a medida que se invierte una serie de infraestructura pública, están valorizando mi patrimonio, pero ¿qué doy en retorno para la sociedad y para la ciudad? Entonces, estos tipos de instrumentos tienen que estar combinados con oferta de terrenos, con una nueva planificación urbana, nueva tipología y mayor utilización del suelo. Tú estabas me diciendo, nosotros acá tenemos una resistencia a vivir en alturas, pero no sé si hay otra opción. Todos los países ahí estamos yendo a verticalización. Si queremos vivir en una ciudad bien ubicada en la ciudad, no podemos pagar por los precios de todo lo que está ahí. Entonces, todas las sociedades están verticalizándose de una forma o de otra. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa. Me interesa que continuemos con esa parte en el análisis. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Claudio, ¿será entonces que no hay opción en este país si ya topó la parte en el suelo y no hay más suelo donde construir en este país? Entonces la opción que queda, prácticamente la única alternativa es construir hacia arriba. Pero eso es un diseño, y le comentaba en el corte comercial, tenemos el complejo habitacional de Sacamil, por ejemplo, que está al norte de la capital. Es un complejo de apartamentos que tiene, de edificios, de apartamentos que tiene, que decíamos, un poco más de 30 años. Muy buenos apartamentos, buenos edificios, buena infraestructura. O sea, aquí han pasado tantos terremotos y esos edificios están en pie, habitables, pues. Entonces, pero no se ha continuado con esa dinámica de construir edificios, pero que tenga que ver la parte del Fondo Social para la Vivienda, que se involucre más desde una política de gobierno, ¿no? De Estado. Yo no conozco este proyecto, me voy a informar mejor. Pero cuando tú percebes en los países de América Latina, me voy a referir a nuestro continente acá. Exacto. Entonces, recientemente estuve en México, estuve en Chile, en Uruguay y estuvo también en Brasil. Y percebes que por causa de la dimensión suelo y ubicación en las ciudades, las cooperativas están optando por vivienda colectiva. En Uruguay están saliendo de los lotes con casita para modalidades diferentes, para que se queden ubicadas en el tejido urbano. El crecimiento periférico sin crear economías y sin crear lo que la ciudad tiene más, que es la urbanidad de servicio, toda esa mezcla de actividades, no es una cosa buena. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa es mirar la ciudad para adentro y ver dónde están las oportunidades para así aumentar la densidad urbana, qué instrumentos de gestión de suelo y planificación urbana tenemos para dar incentivos. Por ejemplo, en Porto Alegre, la alcaldía por muchos años ha vendido derechos de construir por blocos y creando dentro de un plan
maestro de la ciudad de densificar la ciudad. ¿Para qué? Porque había una inversión de infraestructura existente que podía absorber mayor número de habitantes y de construcción. Percebemos en Chile también el mismo proceso, que la producción de enclaves, de viviendas individuales en la periferia, crean problemas. Acabo de visitar un asentamiento enorme donde el gobierno decidió que la mejor opción era demolir todo. ¿Y sabe cuándo fue construido? En 1997. Un asentamiento que se llama El Volcán. Entonces, tenemos que mirar estos errores que se ha hecho en nuestra experiencia latinoamericana para poder aprender y dar respuestas de políticas más inteligentes. Pero es verdad que no es una cosa fácil, necesita un conjunto de medidas para incentivar a la gente que se quiere vivir en la periferia, para tener espacio, tener una casa con un terreno, tener un costo de transporte. Exacto. Tener una contraposición. Si quieres vivir bien ubicado, donde no necesita de transporte, va caminando para su padaría, va para su escuela o para todos los servicios que están ahí, tiene que estar bien ubicado. Y como tú dices, hay escasez. Ya la parte esa de la resistencia que puede tener la población a acceder a un apartamento, no a una vivienda, tiene que ver, es un poco la parte cultural, o qué será lo que priva en nuestros casos. Me refiero ahora a África. En África, el cambio cultural que la urbanización acelerada está imponiendo en la población africana es impresionante, porque la gente quiere tener un lote de 500 a 700 metros cuadrados en la ciudad. Esto es imposible porque la gente no puede pagar, no es eficiente, es muy caro, los gobiernos locales no tienen los recursos para dar infraestructura, imagina, lotes de ese tamaño. Entonces, cuando vas a Asia, la gente ya está acostumbrada, son lotes pequeños, son viviendas verticales y hay una transformación de las ciudades, están tornándose más compactas. Algunos con problemas porque no se ha hecho de una forma planeada. Ya, pero para que se pueda impactar sobre esto también, entonces, desde las políticas públicas hay que impactar sobre el sector privado. ¿Cómo estimular para que el sector privado se involucre en este tipo? Sí. Porque hoy por hoy, bueno, tenemos algunas experiencias de construcción de apartamentos en El Salvador, de edificios de apartamentos, pero son excesivamente caros, pues, o sea, no es para sectores de escasos recursos, o sea, no es una réplica de los edificios de Sacamil, de lo que estamos hablando. Mira, yo creo que la diversidad de oferta en el sector vivienda va a tener gente que quiere vivir en un departamento por varias razones. Hay otros que quieren vivir en una vivienda individual, sin vecinos, con mucho espacio. Si pueden pagar bien, los mercados tienen que ofrecer. Y hay los que no pueden. Y hay los que no pueden ser propietarios de vivienda, porque no tienen la capacidad de serlo. Entonces hay que tener también oferta de viviendas por alquiler, donde tenemos ahí en varios países. Entonces yo creo que no es solamente de la tipología, pero también la diversidad en tipos de propiedad. Incluyo la comunitaria, que sea el cooperativismo, que en Uruguay, en Suecia, es la forma de se producir vivienda, y vivienda de buena calidad. ¿Cómo es esto de la parte cooperativa? ¿Cómo es esa experiencia? La cooperativa es cuando un grupo de personas se asocian y se tornan miembros de una cooperativa. Hay programas específicos que permiten acceso a crédito a cooperativa. La cooperativa adquiere un terreno, a veces es un terreno consorciado con un gobierno municipal, que le permite ter acesso a este terreno de uma forma de preços mais baixos, porque estão provendo um serviço social, e há um grupo de famílias, por exemplo, de 100 famílias, que hagam um projeto, trabalham dando seus insumos, e têm a propriedade coletiva do terreno, e têm a propriedade individual do edifício, mas não do terreno. E há uma série de mecanismos. Se eu quero vender como membro da cooperativa, tenho que oferecer à cooperativa primeiro, porque tu hijo já está aí buscando uma vivenda e quer comprar minha vivenda e seguir vivendo na cooperativa, na área de cooperativa. Então, estes mecanismos se passam. E é efetivo, ou seja? Sim, em Suécia, vai à Suécia e as cooperativas são responsáveis por uma porcentagem enorme na produção de vivenda nesse país.
Pero sí estamos hablando de que eso obliga entonces a la asociatividad, es decir, que la gente tenga esa cultura de asociarse, agruparse, Sí. para poder buscar formas entonces de, si hay 50 familias, 100 familias, entonces decir cuál es la alternativa de comprar un terreno, construir un edificio. Sí, pero hay que haber un incentivo y estímulo a través de políticas de vivienda. Y eso en Uruguay ha hecho, en Brasil también, en Chile. Bueno, hay programas de cooperativismo. Perfecto. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que nos comentara un poco la experiencia del impacto de la situación de la economía del mundo en todo el tema de costo de la infraestructura, de costo de los materiales y el impacto que está teniendo para que una familia de escasos recursos pueda tener acceso a una vivienda. No solo la parte de la oferta, sino también de la demanda y la capacidad de compra. Vamos a una pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Claudio, a nivel mundial, ¿cuál es el impacto? ¿Ustedes han podido en Naciones Unidas medir un poco el impacto de la situación económica, de la crisis o la recesión de algunos países en toda la actividad, producción de vivienda, demanda de vivienda? Bueno, antes de todo, yo creo que la crisis financiera y económica que estamos todavía viviendo se ha iniciado en el mercado de vivienda y particularmente en el sector del financiamiento de la vivienda. Y ahí en Estados Unidos, y ahí se descubrió toda la cadena de relaciones que existe entre la vivienda y las economías y los procesos económicos, porque el mercado de capital, el mercado financiero, tiene un papel importantísimo en el sector de vivienda. En algunos países, muy importante, por ejemplo, en Holanda, casi 90% de la población tiene un tipo de hipoteca o empréstimo y está conectado con un tipo de relación económica con todos los agentes financieros. Entonces, el sector vivienda tiene un papel muy importante en la economía. Hoy decimos que entre 8 a 20% del Producto Interno Bruto de países está conectado con el sector vivienda de directa o de forma indirecta. Entonces, cualquier cosa que pasa en el sector de la construcción o el sector de la vivienda como un todo tiene impacto directo en la economía. Entonces, percebemos que esta crisis dejó claro que el sector vivienda puede ser un motor de desarrollo económico, de producción de riqueza y acceso a un derecho fundamental de la población, que es el derecho a una vivienda adecuada. Entonces, cuando tú dices cuál es el impacto a nivel global, percebemos que algunos países no se sintió mucho este impacto. Cuando percebo lo que pasó recientemente con mis visitas a Brasil y Chile, por ejemplo, lo volumen de inversiones que todavía siguen en el sector de vivienda es impresionante. Y a través de esta producción de empleo, de actividad económica, de incrementar las actividades de todas las empresas financieras con todos los productos de hipotecas y empréstamos, eso creó una dinámica que permitió a algunas economías a pasar sin muchos daños en sus procesos de crecimiento económico. Claro que todos nosotros tuvimos un crecimiento más bajo y tal, pero percebo que este impacto son en algunos países más críticos.
como dice, en la región africana lo que está pasando es que la tasa de interés de los bancos es tan alta y los riesgos que existen de una hipoteca, no porque la gente no tenga un empleo fijo o la capacidad de pago, porque el sector del suelo no está muy bien organizado, el derecho de la propiedad está conectado con los derechos tribales y hay muchos conflictos de propiedad porque un sistema es un sistema que llamamos tradicional de oferta de vivienda y el otro sistema legal y estos dos a veces se conflitan y tenemos ahí a veces en tribunales 3, 4, 5 personas que tienen el derecho adquirido a través de compra y venta de un solo terreno. Exacto. Entonces eso creó un riesgo y está excluyendo mucha gente o las tasas de interés a 30%. Imagina, 30, 32% como un país como Ghana, que es lo que está cobrando la banca comercial para una hipoteca de vivienda. Entonces, en otros países como China percebemos, y en México percebemos dos cosas, dos fenómenos. Uno, una producción maciza de vivienda, pero un número muy alto de vivienda que no está ocupada. O sea, vivienda que se fue producida y no está ocupada. Pero eso porque fue construida para un sector específico que ahora no tiene capacidad de compra. Bueno, porque las dos cosas. O sea, un inversionista en la parte de la construcción piensa en cómo recuperar su inversión de inmediato, pero ahí será un mal cálculo. Bueno, hay dos razones. Y la visita reciente que tuvo en México, el censo, el último censo, demostró que casi 14% del estoque nuevo de vivienda está o no ocupado o abandonado. Y ellos quieren saber cuál es la razón. Porque ahí tiene un fondo que es un fondo de compulsorio de contribución de empleados y empleos. Se creó un fondo, este fondo, o sea, hay una facilidad de acceso al crédito en México y mucha gente ascendió sus ahorros a través de estos créditos que son compulsorios, su contribución mensal a través de su contribución de salario como empleado y lo empleador. Entonces se creó un montante de fondos disponibles. Y una de las posibilidades es que la gente simplemente usó este fondo para adquirir una vivienda sin necesariamente tener la necesidad de ocupar esa vivienda. Y la localización de esta vivienda no es un incentivo para la gente irse, porque es muy periférica. Ah, claro. Bueno, vamos a la última pausa comercial. Regresamos al cierre. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Claudio, nos quedan 5 minutos, entonces haciendo un esfuerzo de recapitulación sobre los énfasis que se deberían de poner, porque bueno, ustedes vienen a ayudar un poco a orientar toda esta discusión, debo entender, o sea, pero ustedes también dan un poco de luces. Entonces, recomendaciones un poco más específicas hacia El Salvador, ¿se pueden esperar ya con el conocimiento que usted tiene? ¿O ustedes esperarían más adelante como para tener ya un documento elaborado que diga, miren, este es el camino a seguir en El Salvador? Sí, yo creo que sería prematuro de mi parte dar una opinión muy determinante en este momento, pero diría por la conversa que tuvimos ayer que
hay algunas áreas críticas, por ejemplo, que ya hablamos. Cómo disponibilizar suelo urbanizado de una manera planeada y de una manera más compacta, o sea, integrada al tejido urbano y las ciudades. Y no promover lotificaciones periféricas. Como también qué tipos de políticas vamos a conseguir diseñar en el futuro para disminuir la producción de la informalidad, los asentamientos precarios y las lotificaciones informales. Entonces, tal vez una de las formas es entender mejor cómo manejar los financiamientos, como hablamos en el inicio, cómo descubrir o conocer mejor la capacidad de pago de las familias que no tienen empleo fixo, porque las experiencias internacionales dicen que aunque que no tienen un empleo fijo, muchas familias son financiables, o sea, pueden pagar determinados costos de su ingreso. Bueno, nosotros tenemos una experiencia, me imagino que también en otros países, señoras o señores que venden en un mercado central, por ejemplo, que tienen puestos y que ganan mucho más que cualquier profesional en este país. O sea, pero son clasificados de sector informal, pero tienen importantes ingresos. Sí. Entonces, crear tal vez programas o iniciativas, medidas que puedan captar esta potencialidad. El otro es entender cómo está la infraestructura, porque la infraestructura es un plan estratégico de oferta de infraestructura, inversión en infraestructura, no solamente es bueno para la economía, pero va a estimular la oferta por parte de diferentes fuentes privadas y públicas. Esto creo que es una de las áreas. Y entender un poco la conectividad entre la política de vivienda y las políticas urbanas y gestión urbana, o sea, cuáles son las leyes, el cuadro legal que tenemos. ONU Habitat trabajó muy conjuntamente con la Asamblea aquí en El Salvador para crear la nueva ley de parcelamiento y que notificaciones, le llamamos nosotros. Sí, notificaciones. Y creo que un otro avance sería cómo captar las ciudades capitalen recursos a través de impuestos prediales, que es una tradición en las grandes economías, o sea que las ciudades pueden capitalizarse a través de este impuesto y reinvestir eso en mejores infraestructuras. Y la otra que conversamos también es entender si podemos continuar con el crecimiento periférico, o si podemos entender que es posible hacer cosas más densas, verticales, tal vez 4 pisos, 3 pisos, como si culturalmente y si el mercado va a responder bien para eso, y la gente también. Entonces hay algunos retos que necesitamos profundizar. Ahora, ¿en qué momento se tendrá entonces algún documento elaborado de todo esto? Sí, empezamos ayer y tenemos un equipo nacional de muy alta calidad que van a trabajar duro para producir el primer informe. Y vamos a informar a ti cuando vamos a tener la segunda consulta, cuando vamos a presentar el primer borrador del perfil de la vivienda. Y ahí vamos a tener una consulta pública abierta a todos. ¿Y estamos hablando de este año? Sí, seguro. Vamos a ver, normalmente, yo creo, voy a conversar hoy con el equipo para saber cuánto tiempo, pero creo que dentro de un mes y medio, vamos a tener el primer borrador del documento, porque no es un estudio de largo plazo. Claro. ¿Ese ejercicio se está haciendo en cada uno de los países? Sí, estamos haciendo en Vietnam, en Ecuador, estamos haciendo, y ahí terminamos en Ghana, en Zambia, en Senegal, Tunisia, Nepal, ¿qué más? Tenemos casi 15 países que estamos haciendo eso. Ya, pero entonces, volviendo sobre el principio, la parte de financiamiento, acceso entonces a la tierra urbana, son como las dos variables. Sí, yo creo que por la discusión de ayer, creo que estas dos variables van a ser muy importantes para conocernos mejor y podemos sugerir medidas que puedan sobrepasar los obstáculos que seguramente debe haber. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Claudio, muy amable. Mucho gusto. Bueno, perfecto, terminamos entonces la entrevista en línea de esta manera. Nos vamos a ver el próximo lunes a las 8 de la mañana en la transmisión en vivo, y a las 9 de la noche en Canal 25 vamos a tener al presidente de ANDA conversando sobre la situación del recurso hídrico en nuestro país. Nos vemos entonces, que descansen el fin de semana.